Comandante Romero en la casa para ayudarnos a hacer un balance de las últimas noticias en el Medio Oriente y también de algunas implicaciones que queremos consultarle que tienen mucho que ver con nuestra región. Comandante Romero, bienvenido como siempre. Un honor recibirle siempre. Gracias por su servicio y por su experiencia. Bienvenido. Gracias a ti, Sánchez. Gracias. Siempre muy amable. Comandante, el presidente de los Estados Unidos ha ordenado detener los bombardeos contra Irán. Ha dicho que para negociar, aunque está advirtiendo que ya estamos acostumbrados a este mecanismo. No obstante, Estados Unidos una vez más apuesta por el valor de la diplomacia. En este contexto, después de acciones tan fuertes, después de esta ola de ataques que han tornado las noches eternas para los iraníes, ¿qué podemos ver? ¿Qué está debajo de esta orden en este momento, comandante? Bueno, precisamente las intenciones y los objetivos del presidente Donald Trump es obvio de que ha llevado de alguna manera a tratar de resolver el problema por otro camino que no sea necesariamente el de la destrucción por parte de una campaña aérea. Y que les quede claro a todo el mundo, la campaña aérea ha tenido su efecto, el cual ha sido determinado no solamente por el presidente, sino que también por el Pentágono. El daño que ha llevado a causa ese tipo de campaña que no ha tenido ningún tipo de parar, 13 días atacando, 13 días de bombardeo, es algo del cual no se ve normalmente, es algo que tiene un nivel de destrucción sumamente grande y un impacto psicológico que no tiene ningún tipo de comparación. Y obviamente ha causado de que el régimen iraní busque algún tipo de negociación como otros países que entendemos que eso es lo que está sucediendo en este momento. Las campañas aéreas tienen un límite. ¿Hasta dónde puede llegar una campaña aérea? Bueno, estamos viendo cómo es el resultado ahora mismo, pero sí el efecto es obvio y están buscando un tipo de salida, buscando un país tercero para que vuelvan a restablecer las negociaciones entre los Estados Unidos y el régimen iraní. Ahora, vamos a ceñirnos a los calendarios. Esta pausa ocurre horas antes de la llegada de Netanyahu a Washington. Viene con más de un propósito. Va a asistir al funeral de su amigo Lindsey Graham y además se va a reunir con el presidente Trump. ¿Habría repercusiones especiales que puedan derivarse de estos encuentros que deben ocurrir en menos de 24 horas? Bueno, yo creo que no hay que leer mucho a la simbología sobre si es o no es algo que tiene que ver con la visita del primer ministro Netanyahu. Pero una de las cosas que yo diría es que obviamente Israel no ha sido parte de esta campaña. Y la razón que no ha sido parte es porque los Estados Unidos ha restringido su participación directa con envolverse en el tema de Irán. Y eso es a propósito. Un esfuerzo de dos países para llevar adelante un tipo de campaña aérea contra el régimen iraní sería totalmente devastador, pero son posiciones que buscan de alguna manera calibrar cuál es el mejor de las respuestas y la campaña que se puede llevar adelante. Obviamente, el régimen iraní está preocupada de qué es lo que pudiese llevarse adelante de esto. Y a mí no me queda duda de que es muy posible de que esa conversación se tome en este momento y de que lleguen a algún tipo de conclusión de que si esta salida de negociación ahora mismo no termina por mostrar de buena fe de que hay de alguna manera una negociación, a mí me preocupa de que la próxima vez de que el presidente reaccione a el comportamiento del régimen iraní va a ser mucho más desastroso de lo que estamos viendo ahora. Esto es complicadísimo, pero es concreto. El último gran ataque fue el jueves, 13 consecutivos. El embajador Mike Waltz, embajador ante las Naciones Unidas, estuvo conversando con la prensa en torno a este tema
le preguntaron de la extensión de este plazo, de esta parada, cuál sería el plazo para decidir si se van a reanudar o no estas actividades militares contra Irán. Esto fue lo que dijo en las últimas horas. Lo pongo en contexto para escuchar la valoración del comandante Romero. Evidencia. The Iranians' leverage, this regime's leverage over the Straits of Hormuz will drastically diminish over time. The Iraqi prime minister just signed a deal with Syria, was just here and signed a deal with a number of our oil and gas companies in Houston. You are going to see pipelines being built all over the Middle East. Some are estimating 14 to 15 million barrels a day will be moving by pipeline and no longer by the Straits of Hormuz just over the next year. So they have made a fantastic and historic mistake by what they've done. But in the meantime, in the very near meantime, we have taken that leverage off the table by degrading and destroying their military architecture, the sensors, the radars, the observation posts, the missiles and drones that have been used to attack these ships. So with respect to this possible U.S.-UK meeting next week about the Strait, yesterday Iran's Revolutionary Guard spokesperson said Britain would, quote, be a definite and legitimate target if it supports the U.S. in the war in any way. So what are discussions like with our allies? How willing are they to get involved at this point? Because the president was pretty tough on many of them early on, saying you weren't there for us. Well, they've been with us diplomatically. I mentioned, the isolation that Iran is feeling, and they really care about this because the UN is their only voice on the world stage. They're diplomatically isolated. Our allies have come with us on snapback sanctions, so they've joined us in that maximum pressure. And now, we've been frustrated. You've heard the president's frustration in terms of, frankly, the lack of capability that the allies have to contribute. But what they can contribute is basing. And this new British government, new prime minister that just came in, has allowed his basing for our bombers, and that's made a heck of a difference. Aquí hay dos aristas bien importantes. Una, el avance de negociaciones con Siria. Dos, las consecuencias que podría tener el Reino Unido tras el tono amenazante de Irán si se involucran directamente en operaciones más concretas con los Estados Unidos. La lectura del comandante Romero. Bueno, yo creo que todo esto son avances de lo que creo que pudiesen ayudar de alguna manera a resolver el problema logístico, militar y también lo que sería la logística de la industria petrolera. Pero yo creo que tenemos que tener claro que el tiempo es nuestro peor enemigo. Quedan 100 días de aquí a las elecciones del Congreso. Y a mí lo que me preocupa es de que hay una plataforma por parte de los demócratas quienes siguen buscando castigar al presidente de los Estados Unidos diciendo, y este creo que está tomando un poco de cuerpo, están diciendo de que de alguna manera las acciones militares por parte de los Estados Unidos, el hecho de estar disparando municiones hacia una amenaza como lo que es Irán, de que de alguna manera se están gastando las municiones y está vulnerando o está haciendo a los Estados Unidos más débil dentro del frente de una comunidad internacional. Y creo que eso es de suma preocupación, porque la verdad es que la doctrina norteamericana de defensa como estrategia es de pelear en dos frentes a la misma vez. Y obviamente cuando se lleva algún tipo de campaña como la que estamos viendo ahora en Irán, obviamente se están utilizando cierto tipo de municiones, los cuales han sido más favoritos que otros para el efecto que desea esta administración. Pero eso no quiere decir de que los Estados Unidos hoy por hoy sea más débil que ayer. Creo que los demócratas están cometiendo un error fatal. Y lo otro es de que mientras más días pasen y no lleguemos hacia algún tipo de resolución, mientras tanto el barril del petróleo va a subir por encima de los $100 del barril y esto se va a convertir en un problema obviamente político mientras que nos acercamos a las elecciones de intermedio de noviembre de este año. Hay fuentes que están alegando que el problema de las municiones
viene de antes, que hubo una falta de reposición de muchas municiones que estarían lastrando el arsenal de los Estados Unidos después de la política de cheques en blanco y de envíos sistemáticos con motivo de la guerra de Ucrania y Rusia. Ese es un argumento que he leído en muchos lugares y que la manera irresponsable con que abordó este tema la administración Biden ha hecho que la actual administración tenga que arrastrar con ese problema y además formar parte de los nuevos conflictos. Aunque con los demócratas es imposible hablar de esto y de cualquier otra cosa, ¿este sería un argumento defendible con pruebas fehacientes, comandante Romero? Bueno, uno, nosotros jamás vamos a saber exactamente cuáles son el nivel de municiones que nosotros tenemos en Estados Unidos. Eso es alto, sumamente clasificado. Lo cierto es que sí hay y existen varios problemas logísticos por el uso de las bases o la falta de uso de bases, pero Sánchez Gras, la realidad es de que los Estados Unidos tiene suficientes municiones para llevar a cabo cualquier tipo de campaña. Obviamente, mientras se usan unas más que otras, obviamente hay que esperar que esa línea de producción continúe, pero los Estados Unidos tienen la habilidad de alternar con otro tipo de armamento. Eso no quiere decir de que hemos utilizado más de lo que se necesita, pero te voy a dar un ejemplo. Lo que te están tratando de decir a ti es de que mientras se llevó a cabo una operación inicialmente debajo de Epic Fury de menos de 30 días, de 35 días más o menos, y luego llevamos a cabo operaciones de ataques en varias ocasiones, lo que están diciendo es los Estados Unidos no tienen la capacidad militar para llevar a cabo una operación contra un enemigo con las municiones que tenemos. Y eso obviamente es para neutralizar o para manchar el presidente mientras que vamos a las elecciones. Lo otro es de que nosotros obviamente tenemos un problema de parte de la cooperación de los países socios, como los miembros de la OTAN, quienes no quieren sumarse debajo de esta operación. Y eso obviamente causa un daño. Pero eso no quiere decir de que los Estados Unidos de alguna manera sea vulnerable hoy en día simplemente porque llevamos menos de 2 meses en una operación cinética directamente contra el régimen iraní. ¿Es factible ahora mismo que el diálogo vuelva a fracasar? Porque lo que no hemos escuchado en ningún punto es que Irán esté dispuesto a aceptar las condiciones que impone Estados Unidos. Tampoco hemos escuchado en ningún punto que el presidente Trump abandone la postura que ha llevado el conflicto hasta este punto. O sea, habría incongruencias y aunque se apueste por el diálogo, no tenemos una evidencia fehaciente de que ellos estén llevando un acuerdo que sea factible a la mesa. Esto llevaría a un desenlace que podría seguir siendo el mismo. ¿Qué lectura se puede hacer? ¿Sería seguir perdiendo tiempo? ¿Hasta dónde va esto, comandante? Bueno, obviamente el presidente Trump de hace 2 meses no es el mismo presidente de ahora, porque obviamente luego de que él negoció de buena fe y puso todas las cartas sobre la mesa, el régimen iraní no se comportó de esa manera. Y el presidente vamos a decir, él se ha educado sobre lo del tema de que si los iraníes negocian con buena fe o no, y quiénes son los países realmente socios dentro del círculo quienes están tratando de ayudar o apoyar a una negociación. Pero lo más importante es que el presidente le debe una respuesta al público norteamericano y esa respuesta se la va a dar en los próximos 100 días. Esa latitud de maniobra de que el cual el presidente le había dado a los iraníes, yo no creo que vamos a ver eso. Yo creo que vamos a ver un presidente y una administración de que si no se dan las negociaciones como están pautadas, creo que el próximo, cuando se vuelva a reanudar otra vez la campaña militar, va a ser mucho más fuerte, pero esta vez con un tipo de propósito que es de
terminar directamente con el liderazgo del régimen iraní. El régimen chiita no descarta una nueva ronda de negociaciones, eso está claro. Quiero poner mi oído en el velorio de Lindsey Graham. Ya me parece estar escuchando algo que yo no tendría ni que tener mi oído allí. Me parece estar escuchando a Netanyahu proponerle a Trump regresar juntos a la ofensiva en contra del régimen chiita, que es el pollo del arroz con pollo en medio de esta discusión. ¿Cuál sería la postura en un corto periodo de tiempo? ¿Cuál sería la respuesta de Trump en medio de este comentario en el velatorio? Imaginémoslo así. Bueno, creo que esto es uno de los puntos más importantes. En años anteriores, en cualquier momento de que había algún tipo de problema en el Medio Oriente y no se podía sobrepasar, el primer ministro Netanyahu llegaba a los Estados Unidos y tenía un contacto directo con el Congreso y prácticamente abría cuál era el problema que había sobrepasar directamente al Congreso de los Estados Unidos. Como el primer ministro Netanyahu no tiene esa relación particularmente con los demócratas, el primer ministro Netanyahu está utilizando el velorio de Lindsey Graham simbológicamente, pero también de una manera haciendo su caso, apelando al público norteamericano para que comprendan la importancia de qué significa para nosotros como una cultura judeocristiana, qué significa realmente si no terminamos con la amenaza del régimen iraní. Y creo que el primer ministro Netanyahu tiene todavía aún apoyo significante por parte de los norteamericanos. Sí lo tiene, pero Netanyahu tiene otro problema. Netanyahu tiene que enfrentar un proceso electoral que es el 27 de octubre. No lleva todas las de ganar. Netanyahu está con un problema parecido al de la administración estadounidense. Antes de las elecciones de medio término, hay que rendir un resultado de eficiencia con este proceso. El electorado lo está esperando, lo necesita. Entre el 27 de octubre y las elecciones de noviembre apenas va a haber una semana y hay dos dependen de la misma guerra, la administración Trump y el liderazgo de Netanyahu. Si Netanyahu consigue una respuesta definitiva o un gran avance, eso lo apuntalaría seguramente a lo grande como parte del proceso electoral en Israel. Dentro de los Estados Unidos se dice que hay posturas distintas. Hay una alianza conceptual entre el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, entendiendo que Irán no va a ceder con el programa nuclear ni le da la gana de ceder con el tema del estrecho de Hormuz. Hay otras fuentes más pacifistas, más de la negociación, como es el caso de los asesores Witkoff, Jared Kushner, el vicepresidente J.D. Vance, que están defendiendo la idea de volver de nuevo al tema del diálogo. O sea, es una tormenta de posturas y es un hombre el que debe tomar la decisión, es el presidente Trump. No es fácil todo lo que se está moviendo en medio de todo este asunto. Trump ya aprobó la diplomacia. Si la diplomacia funciona a partir de este momento, sería obra y gracia del Espíritu Santo, porque ya la diplomacia se probó hasta el nivel más elevado y no funcionó. Partiendo de este potaje, porque este es un arroz con mango exquisito de las múltiples orillas y los múltiples puntos de vista, ¿qué podría sacarse, comandante? Bueno, yo pienso que los iraníes están confiando, ellos deben de tener una alta confianza sobre el acercamiento hacia las elecciones del Congreso este año. Pero creo que ellos como que no comprenden de que mientras ese tiempo se comprime, es lo que realmente están haciendo es forzando la movida del presidente. ¿Cuál es su próxima movida? Yo creo que eso lo vamos a ver luego de esta reunión con el primer ministro Netanyahu. Pero creo que ellos tienen unas malas cartas o es una mala lectura de lo que les viene por el futuro.
mientras que nosotros hablamos de esos tipos de términos, de que se acabó la diplomacia o sigue la parte de la campaña militar, creo que en mi experiencia, nosotros cada vez que hablamos de una campaña militar, sigue todavía cualquier tipo de alternativa, cualquier tipo de encontrarse para poder llevar a cabo algún tipo de discusión. Y esa discusión se lleva a cabo, a pesar de todo, con la presión de las bombas que deben estar cayéndoles todavía en la cabeza. Pero creo que el presidente se está quedando sin ningún tipo de fe de que los iraníes van a negociar de buena fe, y eso lo vamos a ver pronto. En mi opinión, cuando yo vi las propias declaraciones del secretario de Estado este fin de semana en la reunión de ASEAN, él lo volvió a decir y volvió a decir de que el régimen iraní es una amenaza para el mundo y de que la administración del presidente Trump no va a terminar hasta que esto esté en una solución que es debajo de las dos cosas que dijo el presidente. No pueden tener un arma nuclear y no pueden tener plataformas misilísticas para el empleo de esas bombas. Debajo de todo esto hay otra especialidad exclusiva del comandante Romero. Es la persona que conozco que más domina este tema, quien he escuchado hablar con más nitidez. No existe nadie en toda la media que haya hablado más del tema de los hutíes que el comandante Romero y Sánchez Grán. Mira que nos han dado qué hacer. Ahora los hutíes, comandante, porque son como el moriviví, desaparecen y vuelven rozagantes. Ahora tienen apoyo de milicias pro-iraníes de Irak y están atacando a los petroleros sauditas. Se les ve con un desenvolvimiento, una eficacia y una lozanía que asustan. ¿En qué punto andan estos malvados ahora? Bueno, solamente hay una manera de verlo. Este es todavía la campaña de guerras proxies por parte del régimen de Irán. Mientras que nosotros habíamos pensado de que los hutíes habían quedado debajo de las piedras luego de la campaña militar que se liberó el año pasado para ponerlos debajo de la tierra, simplemente volvieron a salir, pero eso es considerando de que es una arma lo que ha utilizado Irán para elevar los precios del petróleo, que es un arma masivo que tiene un efecto psicológico primero, porque lo que están haciendo es obstaculizando el tránsito por parte del estrecho de Babel el Mandeb cuando los buques entran y salen por el Mar Rojo, los que están tratando de pasar por el canal Suez. Y eso es una de las maneras de utilizar un arma para que el precio del petróleo suba para afectar la estrategia de los Estados Unidos. Y lo han hecho muy bien. Hay que reconocer de que los iraníes han jugado una muy buena carta. Lo que creo que no están jugando bien una buena carta es cuando ellos están atrayendo a los saudis a participar en algún tipo de tit for tat, mientras que ellos están castigando a los hutíes. Porque lo que no ha pasado todavía es de que no ha habido como un movimiento de varios países socios del Golfo quienes se unan a una guerra completa contra Irán. Y creo que si Irán sigue jugando esa carta, se van a encontrar con varios países que sí tienen una capacidad de respuesta militar, no solamente en Yemen, pero directamente en Teherán. Y ellos están jugando una carta que es como la candelita. Mientras más candelita ponen, creo que la respuesta por varios países como Saudi Arabia y otros países, esos estarían por verse. Y yo creo que eso sería parte de la respuesta de algún tipo de campaña, incluyendo a varios países. Yo creo que una de las mejores inversiones de la historia de Irán ha sido alimentar a estos grupos proxies. O sea, lo que ha invertido en ellos, el dinero, el pienso que les ha puesto, el abono, ha sido de un resultado increíble. Esto debe ser estudiado
para tomarlo como ejemplo, porque la maldad les ha funcionado de un modo extraordinario.